¡Charán! ¿Qué pasó, Mira, Caperucita? ¿Cómo que Caperucita? Soy el lobo feroz licantrosano. Mira, tomé tus buenas recomendaciones y me hice Ahora sí ya cambio pareces de hombre, ¿eh? outfit. ¿Sabes qué? Pero ¿Cómo te que? falta algo. ¿Qué cosa? Ah, espera. No, pues guantes, el traje mamadísimo. Mira. A la verga, güey. No mames. Pero te lo tienes que ganar, carnal. Pero, ¿cómo, güey? Te voy a enseñar. Tienes que mostrarme que puedes ser un rudo de verdad. Chales, es que sí está bien bonito. Mira. Vente, acompáñame. ¿Tú me vas a enseñar? Claro que sí. ¿Quién crees que soy? No sé, por ahí me dijeron como que te llamas Chol. ¡A la verga, güey! Lucharán a una sola caída y sin límite de tiempo, en un encuentro sin precedentes por ver quién es el más rudo, el malandrín del barrio Cholo, y por ganarse un collar bien perrón, Licantro Sound. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, nomás déjame quitar la chamarra, ¿no? ¿Qué? ¿No se te vaya a ensuciar? Ay, 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 mierda. Pues nos encontramos otra vez por acá, mi estimado Bucho. Creo que ya nos quedamos como de cajón. Ya estamos buscando nuestra plaza, teacher. ¿Usted cómo ha estado? Muy bien, aquí esperando que ahora sí veamos un poco de acción, cascanueces, lo que se llama lucha. Pues sí, mira, aquí vemos al Cholo, que ya le hacía falta una buena lección al joven para ser más rudo. Sí, definitivamente, y a ver si este cachorro del Licantro Sound empieza a despuntar, definitivamente. Sí, vimos que con el joven de barba, pues nomás se quedó en cachorro. A ver si ya ahora sí saca los colmillos del verdadero lobo que es. Sí, porque pues nomás a puro periodicazo se lo agarraron a primera ocasión. Aquí vemos también que el Cholo se lo está sangoloteando. Sí, porque ojalá le aprenda alguna técnica. Al final de cuentas, el Cholo tiene buena escuela gracias a su tío el amuleto, que todos le chillaron porque le tiró un diente al otro flaco. Pero ya ves cómo son luego a veces de chillones. Pero pues mira, aquí vemos que lo está castigando, le está sacando otra vez los colmillos a este Licantrosaurus, pero vamos a ver qué va a hacer este. Sí, ojalá no le quede uno de los colmillos. Mira, ya la pepenó de la pelambrera, pero a ver, se va a levantar, a ver qué nos dice. Mira, para ser un buen rudo, tienes que aprender una cosa. Si alguna vez ves que ya te están ganando y no sabes qué hacer, puedes aplicar una muy buena. Llegas y... Y ahí lo tiene, teacher, lo que tanto pedía, un buen cascanueces. Al fin se hizo justicia. Por fin ya valió el tiempo de espera de pago de colegiatura de la nieta de Don Manny, lo prometido. Y aquí le vemos al joven Licantrosaurus quejándose tirado, pobrecito. Parece que sí, estuvo bastante fuerte ese golpe. Ni aguanta nada, se aparece como muñeco Ken, no se le ve tope. Pues sí, aquí vemos que está siguiéndolo. Uy, ya se vengó. Muy bien, estamos viendo que este joven Licantrosaurus está aprendiendo muy rápido, bastante bien. Mira, ya lo está posicionando. Ya, otra más. Vemos que ahora ya está despertando a alguien ahí. Un rudo. El nacimiento de un rudo otra vez. Ese Cholo ya no va a tener cachorros, no va a tener ya ni descendencia. No, definitivamente yo creo que ya no vamos a esperar una camada de cholitos porque pues ya les aplastaron todo. Aquí vemos otra vez a esta joven promesa de barrio que lo está castigando en la esquina. Veremos si otra vez saca los colmillos o solamente se queda ahí en la promesa. Le da un pierrotazo, le soba el seno, otra vez papá, venga chepa acá. Muy bien, miramos su buen gusto que tiene por su playera de Club Lucha. Sí, definitivamente, ojalá algún día nos manden la nuestra ya que nos agarraron como sus puerquitos. Pues mínimo, es lo mínimo que nos pueden dar, ya que ni paga, ni comida, ni nada nos da, ni sombra. Ni siquiera para un chesco. Y aquí vemos que otra vez una buena cargada, lo tumba el pobre Cholo y el Cholo se queda ahí tumbado nada más. Y mira, ya parece ser que le va a empezar a hacer una tortura. Ojalá que le dé un cascanueces ahí, como la vez pasada que lo dejó totalmente encinada. ¿Dónde está eso, ¿Está rico, Cholo? ¿Sí puedo ser rudo?
Y ahí vemos que el Licantrozón le está diciendo que ya está aprendido ese rudo, que si ahora sí ya puede pertenecer a su grupo, pero el Cholo se para. Sí, definitivamente. Mira, se están dando con todo. Eso es algo que me agrada. Estos cachorros nos están dando buen contenido, se están agarrando ya no solamente de a mordidas. Dicen que después de esta lucha el kilo de huevo subió de precio. No puede ser, mi tienda, ya nadie me va a comprar en la tienda, por favor. Igual y les puedes vender huevos a estos muchachos porque parece que lo están dando todo ahí. Pues sí, ya se quedaron sin huevo ninguno de los dos, pero vemos que aún pueden los dos levantarse. Mira, un castigo a la espalda, mire, tome la pinche cachorrillo. Parece que el cachorro sí se puede defender de ese lobo, pero ¿será suficiente? Es lo que vamos a ver, mira, ya se la volteó. Ahí está otro puesto para que le dé un cascanezazo, a ver si las aprovecha. Mira, le da uno, bueno, esperemos, ahí le da otro. Como le está dando como piñata. Así se amasa la masa en las panaderías, mi muchacho, así. Con mucha fuerza. Sí, lo vi la otra vez en un canal con Chepina Peralta, cómo amasar masa. Y vemos que ahí el pobre Cholo no le queda otra más que aguantarse. Hasta le retumbó las entrañas. Gracias a nuestra tecnología. Mira, parece ser que sí nos escuchó. Y buen castigo. ¿Cómo? Es lo que le hacía falta. Justamente, yo creo que así ya le acomodó hasta las ideas. Sí, pues es lo que le hace falta a muchos luchadores de aquí, de Club Lucha. Sí, que les den sus acomodos de neuronas. Sí, porque han muy crecidillos, no quiero decir nombres, no sé si tú quieras decir. No, si no luego se nos pone a chillar de barbas. Pues sí, ¿verdad? Ese de barbas que nada más anda ahí chillando. Pero vemos que se siguen agarrando, los dos tienen muy buen agarre. Sí, definitivamente. Estamos contemplando la primer pelea de perras. Así es, no, ninguna se deja, la otra muerde más, la otra puede más, pero ninguna se rinde hasta el momento. Y mira, ya lo sujetó, mira. Como que saca las técnicas que el tío le enseñó. Muy bien, se ve un poquito ese linaje rudo, pero pues ahí vemos que el Licantrozón no es tan fácil de vencer. Está demostrando en verdad que la verdadera casta, como que tanto tiempo de ser perro callejero sí lo entrenó bien. Definitivamente ha agarrado resistencia. Ahí el Licantrozón está preparando algo, una buena patada. No, el cascanueces es por Detroit. Pero dice que no se lo dio bien, así que va a volver a repetir. Dios mediante, míralo, me lo están agarrando cual muñeca de trapo. 3, 2, despegue. Y lo dejó ahí tumbado al pobre Cholo. Ahora sí nos quedamos con la conclusión de que no va a tener descendencia. Definitivamente, no me extrañaría que escupiera las nueces por la boca. Pues sí, y vamos de nuevo. Ya lo dejó ahí al pobre Cholo todo tumbado. Definitivamente, creo que ahora sí está despertando nuestro querido Licantrozón. Ya se está ganando medianamente mi respeto. Pues sí, ahí vemos, ya lo está rindiendo. Esperemos que esta sea ya la buena. Por fin, alguno de los dos debe rendirse. Papá, qué chulada, lo agarraron cual Koyoshauki, mira cómo lo tiene. Buena vista que nos está dando la cámara, pero vamos a ver qué hace el Licantrozón. Le está castigando en las extremidades inferiores. ¿Qué? ¿Me merezco mi collar o qué? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No te oigo. Sí, Ok. Definitivamente se ganó el collar, pues nosotros nos quedamos más que satisfechos y esperemos que la siguiente sigan en este nivel. Así es, mi teacher, esperamos más rudezas aquí en Club Lucha. ¡Es mío, papá! ¡Es mío! Un pinche rudo nació, cabrones. A ver qué tal me sienta. Es un buen equipo, ¿eh? Sí, pues 2 caninos, perro. Un perro y un pinche lobote, güey. ¡A partir madres, culero! ¡Ahora! Nomás ayúdame a ponerle en esa madre, Así no luches, cabrón. ¿Por qué? Es bien efectivo. Mira, ven. Ve. ¿Has visto los aguacates de allá? ¿Eh?